Buenas jóvenes, vamos a resolver un ejercicio que está en la sección del teorema de Cayley, la sección 10 del sección 9 del libro de Herstein. Y el ejercicio lo que me dice es lo siguiente: si yo tengo un grupo, ¿sí? Sea el orden de G igual PQ con P y Q primos. Bueno, así me dice el ejercicio. G obviamente es un grupo. Pruébese que, inciso A, G tiene un subgrupo de orden P y un subgrupo de orden Q. B, si Q no divide a P menos 1, entonces G es cíclico. Y C, dados primos P y Q, tal que Q divide a P menos 1, entonces existe un G, grupo no abeliano de orden PQ. Y inciso D, cualesquiera dos grupos no abelianos son isomorfos. Vamos a tratar de hacer como un resumen de cada una de las pruebas. ¿Sí? Entonces, la idea es dar las ideas generales, valga la redundancia, algunas detalladas, otras más o menos, ¿no? Dependiendo de pues, un nivel. Para el inciso A, vamos a tomar un grupo, sea G grupo, pues tal que su orden, ¿no? El orden de G, en este caso es PQ, con P mayor que Q, PQ primos, ¿no? Bueno, aquí le vamos a poner primos. Entonces, vamos a poner así, por demostrar que existe H, en este caso vamos a decir subgrupo de G con orden de H igual a P. Pues entre paréntesis es análogo para Q, ¿no? Es análogo para el primo Q, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos, solo lo vamos a hacer para uno. Entonces la idea viene de la siguiente forma. Bueno, lo que vamos a probar en realidad es lo siguiente, por demostrar que en realidad existe un elemento en el grupo G, pues tal que el orden de A sea P, ¿no? O que A a la P pues sea el elemento neutro, ¿no? Esto es equivalente a lo siguiente, que H igual a E a cuadrado, etcétera, hasta a la P menos 1, pues es un grupo de G, ¿no? Eso es en lo que nos vamos a concentrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a tomar un conjunto, defina S igual a las PU+. Entonces, tenemos estas PU+, ¿sí? Tal que, pues es su producto. Si yo hago el producto de ellas, es
Esto me va a dar el elemento neutro. Y pues aquí vamos a poner que cada XY en efecto pertenece al grupo, ¿no? Entonces, fíjense bien, S, por lo menos el elemento E, pertenece a S, ¿no? Esto implica que S es distinto del vacío. Más aún, si definimos N como PQ, entonces el número de elementos de S se puede ver que en realidad es N a la P menos 1. Interesante, ¿no? Esta es una observación que se puede hacer. ¿Cómo se prueba? Bueno, fíjense bien. Esto lo vamos a hacer aquí apartecito. ¿Cómo lo probamos? Bueno, si yo tomo un elemento A, como X1 por X sub 2, etcétera, por X sub P a menos 1, usted tome B como en realidad no B, sino que X a la P. Tome usted X sub P, perdón, como A a la menos 1. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando usted hace este producto, por X a la P, pues este le va a dar E. Entonces, ¿de cuántas formas cuántas posibilidades tiene para este? N. ¿Cuántas para el otro? N. Etcétera. ¿Cuántas para el P menos 1? N. Y este está determinado, ¿no? Acuérdense que aquí es P menos 1. Entonces, esto en realidad le va a quedar N a la P menos 1. Entonces, al final usted tiene, pues, N a la P menos 1 elementos. Bueno, una segunda observación es que si usted tiene que X1 por X sub 2, etcétera, por X a la P menos 1, X a la P, eso le da E. Entonces, también se puede comprobar que X a la P por X1, etcétera, X a la P menos 1, pues esto también es E. Eso se puede probar. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por X a la P, entonces a la menos 1, y luego por X a la P. Y entonces me va a quedar esto, ¿no? Entonces esto es bien importante. Eso me permite definir el siguiente, la siguiente función. Sea, vamos a decir phi, que va de S a S, tal que a cada n upla, perdón, vamos a ponerlo así, para que no se mire feo, mejor aquí, tal que a cada n upla, si yo le aplico phi, esto lo que me va a dar es al principio X a la P acá, X a la P menos 1, perdón, X1, solo me confundí. Acá X sub 1. Ok, el fil lo que me va a hacer es que me va a mandar la última, me la va a mandar a la primera posición y me va a correr las otras, ¿no? Es decir, es como un corrimiento.
Entonces esto sería x a la p menos 1. Entonces defino eso, ¿no? Entonces hay varias observaciones que hacer. La primera observación que usted la puede comprobar es que phi a la p en realidad va a ser la función identidad, ¿no? La identidad porque me los va corriendo, ¿no? La segunda, bueno, algo bien importante es que phi pertenece a ADS en realidad, ¿sí? Phi pertenece a ADS en realidad. Y hay una tercera es que, por ejemplo, si x es igual a x1, x sub 2, hasta x sub p, entonces phi de x es distinto de x. Si y solo si, esto se puede probar, existe xy distinto de xj, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ya que, fíjense bien, esto implica entonces, si usted se fija, esto lo que significa es que si yo tomo a x, si x es, si x es de esta forma, con phi de x distinto de x, entonces este conjunto phi x phi cuadrado de x, ¿sí? Hasta phi a la p de x, pues este tiene exactamente p elementos, ¿no? Tiene p elementos diferentes. Distintos. Ahora, otra más, y si aquí mismo y es distinto de este elemento x con phi de y distinto de y, entonces, pues digamos que phi y de y no pertenece, a este le vamos a llamar a sub x. Sí, por comodidad no pertenece a sub x. Sí, es decir, a ese elemento, ¿no? Es decir, a sub x se puede probar que intersectado con a sub y, pues eso es vacío, no son disjuntos. Sí, eso es lo que tenemos. Ahí. Son vacíos, esto es vacío. Ahí lo tenemos. Otra cosa que se puede observar es que phi de x va a ser x si y solo si x se puede ver como a, etcétera, a. Solo así, ¿no? Entonces,
Fíjense bien en lo siguiente. Si yo defino a este conjunto, le vamos a llamar T. Digamos que T son todos estas NU+, PU+, perdón, donde acuérdense que esto tiene P elementos, ¿no? PU+. Si yo defino a T como este, tal que phi de X sea X, ¿sí? Y obviamente con A en G, ¿no? Entonces, algo que quiero que se fijen es que el número de elementos de T, si le llamo M, este tiene que ser mayor o igual que 1, ¿sí? Una porque el elemento X igual a X0, si quieren pongámosle X0 igual a pues ese elemento ya pertenece a T. Sí, eso es lo que tenemos. Ahora fíjense bien. Note usted, ahora de esas observaciones, ya definimos eso. Note que, para hacer la prueba, note que n a la p menos 1, en este caso se va a escribir como todos aquellos elementos que son diferentes que me están particionando eso en P elementos. Digamos que hay K de ellos, entonces lo que voy a tener es que N a la P se va a ver como K por P más SM. Con K el número de elementos, el número de elementos tal que, pues así como lo dijimos, el orden de A de X a sub de X sea P, ¿no? Ahora, N, esto implica, si usted se fija, esto implica que M se puede ver como N a la P menos 1 menos K por P, lo que implica que P divide a M. Y como M es mayor o igual que 1, esto implica que por fuerza M tiene que ser mayor que 1. Y entonces esto lo que significa es que existe un A en G menos C tal que phi de X sea X, ¿no? Y obviamente X pues es A. Pero esto implica, y esto pertenece pues a S, ¿no? Es decir que entonces A a la P vale E como nosotros queríamos. Miren. Esto sería pues la prueba del inciso A. ¿Sí? Para el inciso B, bueno, para el inciso B lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, en el inciso B, bueno, tengo un grupo cuyo orden es PQ. Entonces, yo ya sé que existen dos subgrupos. Existe H, que es cíclico, tal que el orden de H sea P. Y existe pues otro K, que también es cíclico.
tal que pues el orden de K sea Q. ¿Sí? Entonces se puede probar. Bueno, esto no lo he hecho, pero creo que en algún lado lo había asignado, que H es normal a G. Y entonces esto implica, si yo tengo un subgrupo cíclico, puedo probar que esto implica que X a la menos 1, HX está contenido en H para todo X de G. ¿Sí? Entonces, si tomamos X igual a B, que es el otro generador, sea X igual a B, entonces, fíjense bien que en este caso, B H, B a la menos 1, está contenido en H. Esto implica, fíjense bien, que si tomo al elemento B, ay, perdón, lo puse mal, B a la menos 1 es acá y B acá. Voy a borrar, a ver, borremos. Ok. BH, B a la menos 1, B, así, ¿no? Entonces, fíjense bien, esto significa que B a la menos 1, A por B, pues tiene que ser igual a un elemento de H, pero como es cíclico sería así, A a la I, ¿no? Para algún I. Para algún I que pertenece a los naturales, ¿no? Eso es incluso pues 1 menor o igual que I, menor o igual que P. Esto sería de esta manera, ¿no? Entonces, la idea es ver que, bueno, no puede ser I, no puede ser 1. O, bueno, no, sí podría. Vamos a probar, de hecho, que es 1, perdón. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues fíjense bien. Note lo siguiente, si usted toma A a la I al cuadrado, no, si yo calculo esto, ¿no? Esto es como A a la I, eso elevado a la I, si no me equivoco. Sí. Entonces fíjense bien en lo siguiente. Esto se va a ver de alguna manera como usando esta relación, sustituyéndola, va a ser B a la menos 1, A, B, eso a la I, pero esto va a ser igual a B a la menos 1, A por B a la menos 1, A por B a la menos 1, A por B, etcétera, B a la menos 1, A por B. Esto lo vamos a hacer y veces, ¿no? Y veces. Entonces, si usted se fija, al final esto lo que me va a quedar es B a la menos 1. Entonces, aquí se me cancela la B por B a la menos 1 y me queda A cuadrado. Luego se me vuelve a cancelar al cubo y así sucesivamente. Entonces va a quedar A a la I, B. Y si vuelvo a sustituir A a la I, entonces al final me va a quedar B a la menos 2, A, B cuadrado. Entonces, por inducción, bueno, yo usé la n, entonces para acá que pertenece a los naturales, por inducción, se puede probar que A a la I a la K, esto va a ser igual a B a la menos K, a B a la K. ¿Sí? Luego, entonces, si yo tomo acá como Q, si K vale Q, entonces fíjense bien que A a la I a la Q, esto en realidad se va a ver como B a la menos Q, A
B a la Q, que en realidad va a ser A, pues el orden de B es Q. Sí, esto es porque acuérdense que acabamos bueno, ¿dónde está esto? Acá, ¿no? K es generado por B y el orden de K, del K mayúscula, es Q, ¿no? Es decir, el orden de B es Q. Y entonces, esto lo que me está diciendo es que A a la I a la Q es igual a A. Pero esto lo que me está diciendo es que A a la I a la Q menos 1, pues esto es 1. ¿Sí? Ok, perdón, aquí lo tengo malo, el menos 1 es exponente, pareciera que estuviera, disculpen, A y a la Q, y aquí es un menos 1, infinito, ¿no? Entonces, como el orden de A es P, esto implica que significa que P tiene que dividir a I a la Q menos 1. Sí, pero esto no es otra cosa que I a la Q sea congruente con 1 módulo P. Por otro lado, por Fermat, ya sabemos que I a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces tenemos dos congruencias y la única forma en que se cumplan al no dividir Q a P menos 1 es que I valga 1. Hay que hacer el detalle de eso se los puedo dejar. Si tengo esto y tengo esto, entonces, ¿verdad? Ese es un detalle que hay que hacer, pero se puede hacer rápido. Entonces esto implica, ahora sí, esto implica que B a la menos 1, AB, en realidad esto sí puede ser A. Y entonces lo que tenemos aquí es en realidad que AB es igual a BA, conmutan. Estos dos elementos conmutan. Bueno, excelente. Ahora fíjense bien. Primero, yo tengo que H está generado por A y que K está generado por B. Entonces, se puede probar que si tenemos dos grupos cíclicos, esto pues, va a ser igual al elemento neutro, ¿no? El único elemento que tenemos ahí es el neutro, ya que el orden de A es primo y es P, y el orden de B es Q, que también es primo. Pues vamos a poner aquí la razón. El MCD, esto también, pues, si no lo habían comprobado, pues lo pueden hacer como un ejercicio. Sí, esto es 1. Ok, entonces fíjense bien. Me voy a tomar a X como AB. Y entonces lo que voy a probar es por demostrar que el orden de X en efecto es PQ y ahí ya he terminado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, le voy a llamar I. O, bueno, sí, CAM mejor. CAM, el orden de X. ¿Sí? Entonces, si usted agarra X a la M, pues eso va a ser E. Pero esto implica entonces que a la M, B a la M, pues eso es E. ¿Por qué? Bueno, porque este AB es conmuta, ¿no? Entonces cuando hago X a la M es como AB a la M, pero es A a la M, B a la M. Esto es bien interesante porque lo que me está diciendo es dos cosas. Lo primero es que A a la M se puede ver como un B a la menos M. Entonces A a la M, en realidad yo tendría que pertenecer acá.
Y de otro lado, por otro lado, B a la M tendría que ser A a la menos M. Y entonces esto lo que me está diciendo es que B a la M pertenece a H. Sí, pero entonces lo que tendría yo es que por fuerza, como estos son dos elementos, ya tengo que B a la M está en K y que A a la M está en H. Entonces por fuerza se puede probar que se va a cumplir esto. Esto va a ser el neutro. Ah, pero entonces como el orden de A, vamos a ponerlo así, es P y el orden de B es Q. Entonces, por otro resultado, tenemos que P tiene que dividir a M y Q también tiene que dividir a M. Esto implica que por ser primos, el producto PQ divide a M. Pero esto implica entonces que M por fuerza tiene que ser P por Q. Sí, porque acuérdense que es un elemento del grupo. Y estamos hablando de que es su orden, ¿no? Acá, en rojito, este orden tendríamos que es 1 menor o igual que M menor o igual que N, ¿no? Donde N es el orden del grupo que es PQ. Entonces, ese sería como el inciso B. Para el inciso C sí está un poquito más complicado. Si yo tengo dos primos, bueno, no sé si está complicado. Bueno, sí, creo que sí, sean PQ primos. Y tal que, bueno, Q divide a P menos 1. Entonces, fíjense bien, vamos a considerar, no sé si se acuerdan de este grupo. Consideremos pues a U sub P como estos elementos, ¿no? 1, 2, estas son las clases modulares, ¿no? P menos 1. Sí, este pues es un subconjunto de Z a la P. Entonces, este es grupo, U sub P es grupo, ¿no? Con la operación producto es grupo. Es un grupo. Este es un grupo. Es grupo. Si definimos la operación así, ¿no? A punto B. Bueno, lo puse mal. Sería así, ¿no? Es A asterisco B. Ya sabemos que ese es un grupo. Se puede probar. De hecho, es U a la phi sub M, donde aquella era la función de Euler, ¿no? Y entonces, bueno, este en realidad se puede, si yo hablara, se puede escribir como todas las clases. Esta es otra manera más sencilla, ¿no? Que están en Z a la P, tal que el máximo común divisor, creo que es más fácil ponerlo así también, de A y P, pues eso vale 1. Eso pues ya lo habíamos visto en clase, ¿no? En realidad sería U sub phi de P, ¿no? Pero le ponemos su P. Bueno, UP y los elementos son el número de, es mejor dicho, sabemos que el orden de UP pues es phi de P, ¿no? Que donde phi es la función de Euler, que sería P menos 1. En este caso es P menos 1 porque es primo. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Entonces, algo muy importante que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Que nosotros tenemos que todos esos elementos cumplen lo siguiente. Cumplen que A a la P es congruente con A
módulo P. Sí, este es el pequeño teorema de Fermat con 1 menor que A, menor que P, ¿no? Esto se cumple. Esto implica que A a la P menos 1 es 1. Ahora, como aquí viene la hipótesis, ¿no? Como Q divide a P menos 1, esto implica que P menos 1 en realidad se puede ver como K por Q. ¿Sí? Entonces, de acá yo puedo decir que A a la K a la Q, bueno, perdón, esto es congruente con 1 módulo P. Aquí lo tengo malo. Ok. Es congruente con 1 módulo P. ¿Sí? Pero entonces, lo que voy a tener yo es que A a la K a la Q, permítanme, es decir, A a la Q, ajá, esto es congruente con 1 módulo P. Entonces tiene que existir este A a la, vamos a llamarlo R, ¿no? A ese A a la K. Entonces fíjense bien que lo que vamos a tener entonces es que de alguna manera R a la Q va a ser congruente con 1 módulo P para alguno de esos. Entonces este me está diciendo que este subgrupo, este R a la Q menos 1, bueno, a este mejor lo hubiera tomado, lo voy a llamar R y sea así mejor, ¿verdad? R como esta clase, ¿no? Entonces este es un subconjunto que está en U sub P y ese es subgrupo, ¿no? Es subgrupo. Y tiene orden Q. De orden Q. Entonces, fíjense bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a definir ya nuestro grupo. Entonces, la cosa es agarrarse dos símbolos, sean X y Y, símbolos tal que, entonces lo vamos a definir así. G sería todas las potencias X, Y, J, Y a la J, tal que, permítanme, aquí algo está pasando, ajá. Tal que vamos a decir que X a la P, eso lo vamos a tomar como E, Y a la J lo vamos a tomar como E. Perdón, Y a la Q como el elemento neutro, ¿no? Estoy definiendo un elemento neutro. Y a la Q lo estoy tomando como elemento neutro y además voy a tomar que Y a la menos 1, X, Y, esto me va a dar X a la R virgulía, ¿sí? Obviamente aquí me falta algo con 1 menor o igual que I, menor o igual que Q, y P, perdón, P, este es hasta P. Hasta P. Y 1 menor o igual que J, menor o igual que P. Bueno, esto va a ser la manera en que nosotros como que operemos, ¿no? Y inversa XY siempre va a ser igual a un X a la R y ese va a ser el R. Entonces la idea es combinar todos los símbolos
y probar que este es un grupo no abeliano. Ese ya les queda. Este conjunto G es un grupo no abeliano, ¿sí? Se puede probar que G es no abeliano. Ahora, para el inciso D, algo bien importante es que si yo tengo un grupo no abeliano de orden PQ, ¿sí? Sea G no abeliano, de orden PQ, entonces ya sé que tiene dos subgrupos. Tiene H igual a, vamos a poner E, A, eso es por el inciso A, ¿no? A a la P. A a la P. Ay, ¿qué pasa? Fíjense que ahí. Y tiene otro subgrupo K. Sí, tiene otro subgrupo K que es de la forma E, B, B a la Q. Entonces la idea es que como tengo esto, yo voy a definir un homomorfismo que va de G, bueno, a este le vamos a llamar G' mejor, de G' al G que acabo de definir. Este G que tengo acá cumple estas dos también. Y entonces lo que voy a hacer es que cada elemento de H lo voy a mandar al correspondiente, ¿no? Es decir, a cada AI lo voy a prima, digamos, mejor prima, lo voy a mandar al AI. A cada B sub B prima J lo voy a mandar al BJ, pero del correspondiente en G. Entonces, ese es un isomorfismo. Hay que ver qué va a ser un isomorfismo, ¿no? Ese hay que probarlo. Sí, esa sería la otra parte que hay que hacer ahí, ¿sí? Esa sería una manera. O usamos el resultado aquel. Otra forma es, bueno, hay uno que lo que me dice es que no, sí, ese sería más o menos. Y entonces eso sería todo lo del ejercicio este, ¿no? Pero hay que trabajar esas partes, hay que probarlas. Creo que me está saliendo bien largo este video, entonces, pues, solo les doy como la idea de lo último, ¿no? Y entonces eso sería todo. Bueno, muchas gracias.